primer lugar, respecto a qué cambios en la cultura organizacional de las empresas representaría lo expuesto en las dos noticias, vamos a comentarlo en base a los cuatro elementos de la cultura organizacional. En primer lugar, en cuanto a los símbolos tangibles, consideramos que no afectaría de manera directa, ya de que el recorte de la jornada laboral no incidiría directamente, por ejemplo, en el código de vestimenta o sino en el lenguaje de los trabajadores. Consideramos que son elementos ya establecidos. En segundo lugar, sí consideraríamos que afectaría las normativas de la organización, específicamente en cuanto a sus actividades medulares. Por ejemplo, en una noticia nos comentaban que la agencia de comunicaciones Synergy Vision había cambiado la rotación, había cambiado, por ejemplo, o había impuesto una regla de que todos los trabajadores no podían escoger el viernes como día libre. Es decir, el recorte de la jornada laboral sí podría incidir en unas reglas que puedan salir, determinar día libre para ciertos trabajadores o para ciertas áreas, o dependiendo también los cambios que podrían incidir en las dinámicas laborales que son, que son cotidianas. En un segundo lugar, sí podría cambiar la normativa en cuanto al salario. En las noticias se vio de que si se disminuye la jornada laboral, también se podría disminuir el salario laboral, ya que usualmente las organizaciones pagan salario por hora trabajada. En este caso, la normativa podría cambiar para que el salario se pague en base a nuevos objetivos, nuevas metas. E incluso los salarios podrían aumentar o mantenerse o no recortarse, como se vio en las noticias en el caso de Microsoft en Japón, que daban una licencia especial remunerada, la cual se equilibraba debido al ahorro en costos fijos que se veía por el ahorro de pagos en agua, luz, ya que en lugar de trabajar cierto día se ahorraban esos costos y podían pagar mejor o mantener el salario a sus trabajadores. Como tercer punto, tenemos a los valores. Los valores van a estar en sí acorde al propósito de la organización y o a las metas objetivos tanto de las áreas como en la organización en general. En este caso, cuando mencionamos el recorte laboral, no va a ser que varíen los valores, sino lo que va a hacer es modificar los objetivos o metas al tiempo del recorte para lograr el propósito. Y en todo caso, los valores van a seguir estando presentes dentro de estas metas o objetivos y aún así van a seguir actuando como moderadores en sí de lo que la compañía merece. Por último, tenemos a las suposiciones básicas, que en sí pueden generar que la jornada laboral afecte negativo o positivamente a la motivación. En este sentido, las empresas deben analizar bien si este tipo de jornada puede ser aplicado o no, ya que lo que se requiere o lo que se quiere lograr es que el trabajador se sienta un día descansado, libre para que vaya al trabajo y esté generando mayor desempeño, mayor productividad, hagan las cosas con ánimo. Y en todo caso, si la empresa aplica este tipo de jornada y ve que el trabajador rinde menos o no está, o sigue igual, como que si fueran los 7 días, bueno, perdón, los 5 días de la semana, entonces no sería un buen modelo para aplicar. Así que se recomienda que las empresas analicen bien si este recorte sería beneficioso, ya que lo que quieren es lograr los objetivos y metas propuestas. ¿Y qué pasaría en el Perú? Pues existen ciertos factores que podrían restringir la implementación de la reducción de jornada laboral en el país. Por ejemplo, una de ellas es la informalidad. ¿La informalidad por qué? Porque esta no se encuentra regulada, por tanto no habría un ente que pudiera regular este tipo de modalidades, ya que no habría inspección dentro de este sector informal. ¿Por qué? ¿Y por qué se crea este sector informal? Mayormente para evadir costos. ¿Y qué significa evadir costos? No pagar correctamente a los colaboradores que se encuentran dentro de la empresa o probablemente no cumplir con la normativa que se implemente. Asimismo, lo que estaríamos haciendo es que probablemente los que elijan adecuarse a esta modalidad sea por otro problema aún más grave, que sería el tema de la exclusión, ¿no? La exclusión de las personas que se encuentran con los deseos de trabajar, pero probablemente no lo pueden hacer porque no cumplen con las competencias que exige un mercado formal, ¿no? Y esto indicaría que no se pueda implementar este tema. En segundo lugar, lo que podemos tener es que dentro del país la cantidad de microempresas y pequeñas empresas son como el 99% del total de empresas que existen en el país. Por tanto, estas empresas tienen características muy usuales que son que al principio se exige una mayor productividad para poder sobrevivir en el mercado. Esto nos conllevaría a que los trabajadores probablemente no cumplan con un horario de 8 horas laborales, sino que probablemente más. ¿Por qué? Porque al inicio de una empresa siempre se necesita un mayor control y una mayor supervisión de lo que se está haciendo, así como una actualización y también una mayor atención a la demanda. Por tanto, no se podría cumplir o sería muy difícil cumplirlo en un estadio inicial de una empresa. Por último, tendríamos un tercer factor, que sería la débil fiscalización de parte de la entidad encargada de velar por los derechos y bienestar de los trabajadores en el país. En este caso es la SUNAFIL, que debido a su
desabastecimiento de inspectores y la gran sobredemanda que tiene de trabajadores, ya que por cada inspector se encargan casi 10.000 trabajadores dentro del país y dentro de la empresa formal, al implementarse esta reducción de jornada laboral, lo que provocaría es que no se lleve un buen control y probablemente no se tengan los resultados que se espera al momento de ser implementada. A ver, si nosotros dentro de los factores que pueden permitir que se implemente una reducción en la jornada laboral, yo encuentro que el factor tecnológico podría tener un impacto positivo en la implementación, porque del lado de la sostenibilidad, digamos, si es que se reducen los días laborales, digamos que eso tendría tal vez un impacto en la productividad, pero si tenemos en cuenta el factor tecnológico, digamos que ahorita nos encontramos en pleno contexto de la industria 4.0. Industria 4.0 es simplemente la tendencia mundial en donde las organizaciones se mueven eh, a utilizar tecnologías disruptivas que permiten acelerar sus procesos de análisis de la información y también en procesos físicos o manuales, ¿no? Que ya no necesariamente son realizados por personas, sino simplemente por robots que pueden tomar decisiones propias y depender menos del humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, el humano ya no tendría la necesidad de estar tanto tiempo presente realizando sus labores, ¿no? Y esto podría ser sostenible, esta medida de la reducción laboral podría ser sostenible si tenemos en cuenta el factor tecnológico, ¿no? Y por último, ya como apreciación final, tenemos que tanto las tecnologías como la normativa y la cultura de un país van a ser determinantes para el éxito de la implementación de la reducción de jornada laboral. Gracias.